conozco cuánto vale el empuje, tengo que conocer cuánto está en capacidad de responder la fuerza de rozamiento. Esa fuerza de rozamiento tiene que ser más grande que el empuje. ¿Cuánto más grande? Allí depende del factor de seguridad. Generalmente las entidades oficiales van a exigir, o en nuestro caso la norma ISR 10 va a exigir un factor de seguridad por deslizamiento. Generalmente está alrededor de 1.5. Quiere decir que las fuerzas estabilizantes para el empuje son 50% más grandes que las fuerzas destructoras. Y generalmente factor de seguridad para momento, para volcamiento, generalmente se pide 2. Esto es un ejemplo. Si usted va al Ministerio de Obras Públicas, es posible que para carreteras tengan otros factores de seguridad. O si va a otro país, van a tener otros factores de seguridad. Bueno, existe el caso particular de los muros de contención para sótanos. En los sótanos resulta que si este es mi lote, y aquí tengo un edificio o una casita, y yo voy a abrir sótano aquí, el más grande peligro que se corre cuando usted va a construir sótano es afectar las edificaciones vecinas. Tengan cuidado, muchas situaciones conflictivas se generan por esta situación. ¿Qué sucede? Que el ingeniero contrata para esa excavación, hacerla rápido, contrata una retroexcavadora, y como esas máquinas se alquilan por horas o por días, entonces a usted le llevan la retroexcavadora, el cargador, las volquetas, y todo eso desde que salen, desde el momento en que usted firma, está corriendo. Ese es un cheque al portador. Y entonces, ¿qué sucede? Que uno, para evitar costos, trata de hacer lo más rápido posible esa excavación. Ojalá pudiéramos hacerla en un día y listo, llévese sus máquinas y le pago un día. Pero cuando nos tenemos que demorar semanas y a veces meses, pues es un costo bastante oneroso. Esto inconscientemente lleva a la gente a hacer lo que les digo. Hagamos la excavación lo más rápido posible, quitamos eso y listo. Y estos edificios que nosotros sabemos, si aquí había una columna, esa columna estaba transmitiendo aquí, así la hayan diseñado correctamente, como hemos visto que se hacen las columnas del lindero, el grupo de presiones sí está trabajando así. Y cuando usted le montó eso allí, ¿qué pasó? La está obligando a trabajar de una manera distinta. Y lo más posible es que comienzan a aflojarse estos elementos y comienzan a aparecer fisuras, grietas en los muros del vecino, cuando no sea más catastrófico. Entonces, mucho cuidado cuando tengan este tipo de obras, no se engolosinen queriendo despachar rapidito la maquinaria. Eso es preferible hacerlo paso a paso. Mirando en planta nuestro lote, este es el lote, aquí está el edificio del vecino, acá está el edificio del vecino. Entonces, aquí hay que armarse de paciencia y hacer la excavación por etapas. Usted abra primero, si aquí va una columna, quite, haga su excavación, funda su columna, funda su zapata y sostenga con puntales
el talud que usted está dejando vertical. Hasta que después de que usted ya tenga aquí sus columnas y sus vigas de amarre acá, entonces ya puede comenzar a hacer su muro de contención. Ese muro de contención es diferente de este. No puede ser igual, ¿por qué? Porque yo no puedo salir de donde el vecino para sostener el relleno. No puedo salirme acá, ni puedo salirme acá. Entonces tengo que pensar en diseñar un muro distinto. ¿Y para ello de qué nos valemos? Pues nos valemos de que aquí va a haber una viga de cimentación, una viga de amarre. En este sentido, posiblemente hay otra zapata, y nosotros ya vimos que estas zapatas hay que amarrarlas. Entonces, en la base tengo suficientes elementos que me van a garantizar que no va a haber deslizamiento. Aparte de eso, encima de esta viga, que generalmente son bien carnuditas, puedo levantar mi pantalla para la estructura de contención. Y aparte de eso tengo columnas aquí y acá. Y entonces ese muro de contención va a trabajar apoyado abajo en una viga, apoyado lateralmente en las columnas, y además, después de que usted funda el entrepiso, para tener, cuando ya usted tenga aquí la placa, van a tener apoyo aquí. O sea que esa es una estructura. Cuando usted le digan hay que calcular el muro de contención para sótano, inmediatamente se le viene al ingeniero: a mí me enseñaron a calcular este muro de contención, pero este no lo puede hacer aquí, este es distinto. Pero usted ya sabe que eso se comporta como una losa maciza, o también puede ser aligerada inclusive, con la diferencia de que las cargas en una losa que aprendimos nosotros a diseñar, las cargas son cargas uniformemente distribuidas en dirección de la gravedad, mientras que acá las cargas por empuje son así. Pero usted, como es ingeniero, ya sabe cómo tratar esos casos. Bien, entonces vamos al caso que nos ocupa. Muro de contención de voladizos. Bueno, obviamente que el rellano está a la izquierda o está a la derecha, depende de a dónde haga uno el corte cuando recoja esa estructura. Aquí tenemos altura H. Y la dimensión de la base. Cuando uno recién comienza a diseñar un muro de contención, con certeza conoce la altura H, pero uno no tiene ni idea de qué tamaño va a ser esa base. Entonces, a manera de guía, usted debe saber que la recomendación es que esa base más o menos esté entre 1/2 de H y 2/3 de H. No es camisa de fuerza, repito, es una guía, como para que usted no vaya a ciegas. Recomendación: trate de acercarse a este valor. Ahora bien, los elementos que intervienen aquí son este que se llama la pantalla o vástago, este que del lado del relleno se llama talón, y del lado de enfrente, dedo, o el lado opuesto
acá se llama la corona. Y entonces las otras recomendaciones. La altura aquí, H', altura de la base, se recomienda que más o menos sea 1/12 de H. Y lo mismo el ancho aquí. Y acá puede ser mayor o igual que 0,25 en la corona. Bien, ahora sí hablemos de las fuerzas que intervienen allí. Si todo este es el material de relleno, nosotros sabemos que al interior de la tierra, al interior del suelo, hay unas presiones. ¿Cuánto será la presión vertical que hay aquí en un punto cualesquiera a una profundidad Z? Entonces esto tiene que ver, vamos a ponerle aquí, esfuerzo vertical igual, gamma es el peso unitario del suelo, multiplicado ¿por qué? Por la altura Z. Esa presión que hay allá en un punto a una profundidad Z ejerce también presiones laterales. Y esa es el esfuerzo horizontal. En mecánica de suelos y en fundaciones, aprendió usted que esas presiones en el suelo se transmiten en sentido horizontal con un caso A. ¿Qué es ese caso A? Coeficiente de presión activa. Y hay toda una teoría que debieron ver ustedes en mecánica de suelos, la teoría de Rankine, la teoría de Coulomb, la teoría de Terzaghi, que nos enseña cómo calcular esa cuña que se desprende aquí y cómo obtener sus valores para buscar su equilibrio. De toda esa teoría a nosotros lo que nos sirve es que el coeficiente de presión activa a su A es igual a 1 menos seno de pi sobre 1 más seno de pi. ¿Qué es pi? El ángulo de fricción del suelo. Entonces, y por eso es que generalmente todo este relleno se hace con material granular. Uno, porque podemos conocer el ángulo de fricción, y dos, porque el material granular deja filtrar el agua. Entonces, para evitar problemas que además del empuje del suelo tengamos empuje de agua, por eso es que en los diseños de los muros de contención se coloca aquí un filtro, un drenaje, y todo esto va con piedritas que faciliten que el agua lluvia no se quede emposada aquí, sino que se vaya por acá. Y así evitamos, además de la presión del suelo, presión hidrostática. Entonces a nosotros lo que nos interesa es que aquí, a esta profundidad H, hay una presión que vale
gamma H K sub A. Esa presión es directamente proporcional a Z o H. O sea que acá vale 0 y acá gamma H K sub A. ¿Cómo se distribuyen esas presiones? Linealmente. ¿Y cuánto vale entonces la resultante de todas estas presiones? Que es la que nos interesa a nosotros conocer para saber cuánto vale ese empuje. Entonces yo tengo que conocer cuál es el volumen de ese prisma de presiones. Si la base vale gamma HK sub A y la altura vale H, esta área de ese triángulo vale gamma HK sub A y por H y sobre 2 porque es un triángulo. Entonces ya queda claro que el empuje es igual a 1 medio de gamma H cuadrado K sub A. Faltaría la tercera dimensión. Nuestro muro tiene acá una longitud en este sentido, pero hacemos igual que en las placas. Diseñamos para un área de influencia de 1 metro. Entonces ya sabemos que diseñamos una franja de 1 metro y ese se repite tantos cuanta la longitud tenga el muro. Entonces está claro que aquí el empuje está dado por el peso unitario del suelo, por la profundidad y por el ángulo de fricción de ese suelo. Y el otro valor que nos interesa es a qué altura Y actúa ese empuje. Y eso también ya lo saben ustedes. Y igual 1/3 de H. Entonces miren, ya conozco cuánto vale el empuje, puedo conocer cuánto vale el momento volcador. Y ahora sí, ¿cómo hago para conocer cuál es la fricción aquí que se opone al empuje? ¿Cómo hago para conocer la fricción? Debo conocer cuáles todos los pesos que intervienen aquí. Aquí interviene el peso de este rectángulo. Vamos a llamarlo W1. El peso de este triángulo, W2. El peso de este rectángulo, W3. Y el peso del relleno que está encima del talón, W4. Entonces toda la sumatoria de esos W sub I es toda la masa que está encima de este suelo de cimentación. Debo conocer, junto con el estudio de suelos, ese coeficiente de rozamiento μ, que generalmente es del orden de 0,5, 0,6, coeficiente de fricción entre el suelo y el concreto. Entonces, si yo ya conozco todo ese peso, lo multiplico por el coeficiente de fricción y esa es la fuerza de rozamiento, que ya dijimos debe ser mayor que el empuje. ¿Cuánto mayor? Depende del factor de seguridad que me asigne.
Si me asignan factor de seguridad al deslizamiento 1,5, quiere decir entonces que al dividir yo la fuerza de rozamiento entre el empuje, debo tener 1,5 o de aquí para arriba. Ahora sí, sacamos el momento, empuje por Y. Ese es el momento volcador. ¿Y cuál es el momento estabilizador? El que produce esta carga W sub 1 por esta distancia, esta carga W sub 2 por esta distancia, W sub 3 por esta distancia y W sub 4 por esta distancia. Ese es el momento estabilizante. Y comparamos momento estabilizante con momento volcador. El momento estabilizante deberá ser mayor. ¿Con cuánto mayor? Para eso tenemos el factor de seguridad al volcamiento, que ya les dije, generalmente es 2. Eso quiere decir que el momento estabilizante debe ser por lo menos el doble del momento volcador. A veces es difícil lograr la estabilidad al deslizamiento. Entonces hay que acudir a algunos truquitos. Si tengo problemas porque este empuje no lo logro equilibrar con la fuerza de fricción, tengo como opciones ponerle un diente abajo, y entonces para que ese empuje se lleve mi muro, también tiene que llevarse todo este suelo. Y ese es el suelo que va a trabajar. Miren que el de acá dijimos coeficiente de presión activa. Ese es el que está ejerciendo empuje. En cambio que este está oponiéndose a ser empujado, y ese es el coeficiente de presión pasiva, que no es más que el inverso del activo. O sea que sería 1 más 0 del pi sobre 1 menos 0 del pi. Y bueno, esas son las herramientas que tenemos para calcular. Ahora sí vamos a los números. Gamma igual a 1.8 toneladas metro cúbico. Un ángulo de fricción 26 grados. Vamos a poner una capacidad admisible del suelo acá. Toneladas metro cuadrado. Bueno, esencialmente esos son los datos que necesitamos. Ahora sí viene el predimensionamiento. Lo primero que tenemos que decir, ¿de qué tamaño será la base? Y dijimos que la recomendación es que esté entre la mitad de H, que serían 4 metros, y 2/3 de H, o es 2/3 de 8. 550, vamos a tomar un valor intermedio, Nico. Y 5, pongámosle 5 metros. Y nuevamente les hago la recomendación. Este ejemplo hay que resolverlo en Excel. ¿Por qué? Porque aquí es posible que tengamos que hacer muchos tanteos. Difícilmente le sale a uno en la primera
que cumpla, es que tengo que cumplir factor de seguridad o deslizamiento, factor de seguridad o agotamiento. Después tengo que cumplir que las presiones de contacto que me va a transmitir esa estructura no superen la capacidad admisible del suelo. Y después tengo que cumplir que el momento flector en la sección 1, en la sección 2, en la sección 3. Entonces son muchísimos chequeos que hacen imposible al primer intento llegar a la solución óptima. Si usted tiene su hoja de cálculo bien elaborada, ya sabe que después no es sino ir a la celda que corresponda y aumentarle B o disminuirle B. Bueno, entonces, ya dije, 5 metros. Este valor de acá lo vamos a llamar corona. La única recomendación que existe es que esa corona sea mayor que 25 centímetros. Vamos a ponerle 30. Todo este ancho, decíamos, la recomendación es que sea un doceavo, del orden de un doceavo de la altura. ¿Cuánto es un doceavo de 8? ¿Cero? 67. Entonces yo ya tengo 30 aquí, le voy a poner punto 40 y punto 30. Serían 0,70 y los mismos le vamos a poner en la altura de la base, 0,70. Y nos queda por definir estas dimensiones, a partir de que esto vale 5. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es que el dedo sea del orden de 1/3 de la base. Si la base es 5, 1/3 es por ahí, pongamos de 1,60. Entonces ya llevo 1,60, 70 y cuánto me queda acá en el talón. Recuerden que este se llama dedo y este se llama talón. Sería 5 menos 1,60 menos 0,70. ¿Ah? 2,70. 2,70. Entonces, fuerzas destructoras. E igual a un medio gamma h cuadrado K sub A. Coeficiente de presión activa 1 menos 0 de 26 sobre 1 más 0 de 26. ¿Cuánto? 0,39. Entonces el empuje será igual a 0,5 por 1,8 por 8 al cuadrado por 0,39 22.46 toneladas.
posición del empuje. 8 sobre 3, 2.67. Momento volcador, 22.46 por 2.67. 59. Toneladas metro. Esas son nuestras fuerzas destructoras. Ahora vamos a ver acá nuestras fuerzas estabilizantes. Habíamos dividido nosotros esto en 1, 2, 3 y 4. Entonces tengo que encontrar cuánto vale el peso W1, W2, W3 y W4. Como esto es concreto reforzado, nosotros sabemos que el gamma el concreto reforzado es 2.4 toneladas metro cúbico. Entonces, la figura número 1 tiene como ancho lo mismo que la corona, 0.30. Y la altura, 7.3. La figura número 2 tiene en la base 0.40, en la altura 130, y aquí voy a poner un asterisco para que usted se acuerde que ese no es rectángulo, que es un triángulo y que por consiguiente hay que dividir entre 2. En la figura 3 tenemos 5 metros en la base, 0.70 en la altura. Y en la figura número 4 tenemos 2.70 en la base y 7.30 en la altura. Entonces ahora sí sacamos el área B por H, acordándose del asterisco, B por H sobre 2. Entonces ahí sí necesito rapidez en las rapidez y precisión. ¿Por qué sobre 2? ¿Cuál? La primera, B por H, si es un rectángulo, pero está dentro de un ¿qué se reclama entre ellos? ¿Se reclama entre ellos? Es un rectángulo de primero. Dos 19. Segundo, lo decía, ¿no? 1.46. El triángulo sobre 2. Yo decía como porque lo multiplica. 19.71. Buenos días. Sería calcular W sub I, la
la posición del centroide y sacamos el momento de desvío. Pero eso lo hacemos en la próxima clase. Porque